Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes. Hoy voy a conversar con Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hablando de infectología, ¿cuál es la situación para este momento que ustedes tienen conocimiento sobre estas enfermedades que han aparecido? Háblese de no solo del coronavirus, Sí. no solo del coronavirus, sino ahora apareció otra, ¿no? Sí, desde el punto de vista noticioso, las infecciones pareciera que estuvieran de moda, pero las infecciones han vivido con la humanidad desde que la humanidad existe y definitivamente han evolucionado y han cambiado en el tiempo gracias a medidas de prevención. Por ejemplo, la vacunación ha transformado la presencia de distintas enfermedades. La viruela se erradicó gracias a la vacunación. Hoy en día estamos preocupados con la viruela del mono, no angustiados ni alarmados de una manera importante, pero genera preocupación que un problema que solo estaba en África se esté distribuyendo en el mundo, muchas veces por distintas prácticas que ocurren. COVID-19, por supuesto, ha sido el problema de mayor impacto en estos 2 últimos años, pero también están apareciendo hepatitis agudas en niños. En Venezuela seguimos con el problema de malaria, tuberculosis. Entonces las infecciones siguen siendo prevalentes, en general importantes, y hay que tomarlas en consideración y por eso agradecemos la invitación. Usted está hablando del mono, ¿eso está en Venezuela? No, no está en Venezuela. Afortunadamente está limitado. Son alrededor de más de 600 personas que se han confirmado en el mundo, principalmente en Europa, en Reino Unido. Ha habido casos también en Portugal, en España. Son los países donde se han visto más los casos y eso ocurre por un contacto muy estrecho, a veces de piel con piel, cuando hay 2 personas que están en relaciones, o eventualmente por besos. No es tan contagiosa como COVID y no se piense que vaya a generar un impacto de manera importante. Y los que estamos vacunados contra la viruela, los que tenemos cierta edad y nos vacunaron contra la viruela, estamos protegidos también hasta cierto punto contra esta viruela del mono. Entonces, no se cree que vaya a tener un impacto importante, pero es importante conocer lo que sucede para poder prevenir y evitar que estos problemas se diseminen más allá de lo que pudieran diseminarse si no se hace nada. Entonces, lo importante de conocer las enfermedades desde el punto de vista epidemiológico es saber qué tan relevante está siendo en cada uno de los lugares y tomar las medidas correspondientes. Con COVID-19, volviendo al tema de COVID, lo más importante hoy en día es 2 cosas: vacunarse y proteger a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que tienen edad avanzada, obesidad, hipertensión, diabetes y los que no están vacunados. Todavía uno no entiende hoy en día cómo hay personas que no han querido vacunarse a pesar de toda la avalancha informativa desde el punto de vista de que las vacunas son muy seguras y las vacunas están protegiendo a las personas que están vacunadas, sobre todo al tener 3 dosis. Entonces, el mensaje que más uno quiere que llegue lejos es que hay que vacunarse. Si no está vacunado, hay que vacunarse y tiene que buscar tener las 3 dosis. Si ya tienen 2 dosis, a los 4 meses de la segunda dosis, tiene que colocarse una tercera dosis para estar mejor protegido. Hoy en día, en Estados Unidos, los casos han aumentado y están hospitalizando y están falleciendo las personas que no están vacunadas principalmente. Entonces, ya sabemos que las vacunas salvan vidas, evitan progresión de enfermedad y lo mejor, sabemos que los que están vacunados tienen menos riesgo de infectarse. Si tú te vacunaste hace un año, ¿te tienes que volver a vacunar? Si tienes 2 dosis, sí. Y en Estados Unidos... ¿Y si tienes 3? Si tienes 3 dosis y eres mayor de 50 años o tienes inmunosupresión, síndrome de Down o cualquier factor de salud que pueda implicar un riesgo mayor de enfermedad, se recomienda una 4ª dosis. De 4 meses después de la tercera, o si ya tienes un año, puedes hacerlo ahorita mismo. En Venezuela hay la 4ª dosis. Sí, una de las... ¿Dónde? Una de las cadenas de farmacia están colocando la 4ª dosis. ¿Aquí en Venezuela? Sí, en Venezuela. ¿Caso que Farmatodo o qué? Locatel. Locatel. Sí. Y al final, de alguna manera, el presidente de la República lo dijo en una locución que cada 4 meses debería colocarse una dosis de vacuna. No sabemos si una 5ª sea necesaria en el tiempo. No todo el mundo necesita una 4ª dosis. Realmente la mayoría de la población que es sana, joven, solo con 3 están más que cubiertas y están más que protegidas para el momento. Pero se está recomendando una 4ª dosis a los que tienen mayor de 50 años y que ya han pasado 4, 5, 6 meses de la tercera dosis. ¿Por qué se recomienda la 4ª dosis? Porque revive el peligro. Sí, porque el peligro no ha desaparecido. COVID-19 está ahí presente. Hay una variante que es mucho más contagiosa, Omicron,
es menos agresiva, produce menos problemas pulmonares, menos neumonía, menos insuficiencia respiratoria, lo cual es bueno porque por eso hay menos hospitalizados, pero sigue ocurriendo infecciones y los que se están infectando se siguen complicando de problemas cardíacos de distintos tipos, que no están falleciendo, ok, eso es bueno, pero no es bueno enfermarse de COVID y si uno puede protegerse vacunándose o si uno es vulnerable y puede protegerse usando mascarilla es importante. Nosotros, por ejemplo, estamos usando mascarilla, estamos pocas personas aquí, pero estamos usando mascarilla porque es un espacio cerrado y es lo conveniente para protegernos nosotros. Yo soy un factor de riesgo porque soy un trabajador de salud y veo pacientes y puedo poner en peligro a los demás y es parte del ejemplo que uno busca también tener. La mascarilla, si uno está en un espacio abierto, libre, bien ventilado, pudieras no usarla, pero si uno está en sitios cerrados con grandes aglomeraciones, hay que usarla. Te estoy preguntando si la gente está caminando en la calle haciendo ejercicio, ¿tiene que tener la mascarilla? No, en ese sentido no, porque si está distanciada de los demás no hay ningún problema y si está al aire libre. Hoy en día el riesgo es mucho menor porque los casos no son tan iguales como en el pasado. En enero, febrero de este año hubo un repunte bien importante de casos por Omicron, ahorita estamos en una tendencia baja, pero los casos pueden subir mucho más. Entonces el llamado es a vacunarse para estar mejor protegido ante la posibilidad que los casos suban más y las personas tienen que seguir usando mascarillas para protegerse mejor, sobre todo si en el grupo familiar hay personas vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, los que están saliendo y se están arriesgando quizás a contagiarse. Si tuvieron algún evento de alto riesgo, deberían entonces aislarse y proteger a los que pueden ser más vulnerables si no usaron mascarillas. Pero si quieren protegerse mejor en el transporte público, al estar con otras personas, tienen que usar mascarillas, sobre todo en espacios cerrados. Usted menciona mucho el transporte público. El transporte público es un centro de contagio. Pudiera ser potencialmente, pero si las personas usan mascarillas, ese riesgo se disminuye, porque las mascarillas tienen un doble beneficio. Si uno está infectado y no lo sabe, o uno tiene una molestia en la garganta, o un malestar que puede parecer un resfriado, una gripe, y ese es el punto. Hoy en día la gran mayoría de los que se están enfermando por COVID-19 tienen clínicas semejantes a un resfriado. Y si yo uso mascarilla, las secreciones respiratorias quedan en la mascarilla y evito que lleguen a otras personas. Y si yo uso mascarillas de cierta calidad, ellas sirven de filtro y ayudan que el aire que está en el ambiente no me entre con estas partículas. Entonces, usar mascarilla nos protege de doble manera. Evita que los infectados que no lo saben contagien a otros y los susceptibles que no se contagien de estas secreciones que pueden estar en el aire. Yo oí en estos días el doctor Fauser, es un estudioso de esta materia, ¿no? Y él decía que no se confiaran tanto en las mascarillas, que el uso de la mascarilla solamente no los protege contra el COVID. Vamos a un receso, te dejo ese comentario. Adelante. Bueno, el comentario al respecto de lo que se decía anteriormente, ¿por qué las mascarillas solas no son suficientes? Porque COVID-19 es muy contagioso hoy en día con Omicron y hay que complementar con otras medidas. Por ejemplo, entonces, vacunarse, usar mascarillas o estar en sitios muy ventilados. La ventilación es algo muy importante, estar al aire libre o si uno está en un ambiente cerrado, tener buena circulación de aire es algo muy importante. Pero las mascarillas solas no son suficientes. Por ejemplo, en los aviones se recomiendan las mascarillas, pero también tienen un sistema filtrado. Pero no usar mascarillas en un avión, si uno tiene una persona sentada al lado y tiene COVID y le está hablando uno, puede ser un foco de contagio. Entonces, el complementar de distintas medidas es importante. Lo que sí se sabe hoy en día, que generaba mucho estrés en el 2020, que no es tan necesario esas medidas obsesivas de usar alcohol en gel o alcohol en el spray. COVID no se contagia por las manos, se contagia principalmente por vía respiratoria. La posibilidad de contagio por las manos o por cualquier elemento inanimado es de 1 en 10.000, o sea, es extremadamente raro. Entonces muchas personas se desvestían, se quitaban los zapatos, prácticamente echaban alcohol en gel en todos los demás, pero invitaban a alguien a la casa, les limpiaban todo y al final hablaban, compartían y podía haber contagios por compartir. Aquí hay una señora que tiene una obsesión con eso del alcohol y de gel. Todo el mundo está echando como si fuera, como si fuera el de té antiguo. Es importante para evitar prevención de otras enfermedades que sí se contagian más por contacto, pero COVID-19 lo más relevante
es proteger a los vulnerables vacunándonos todos y usando mascarillas, sobre todo en espacios de riesgo. ¿Tú no naciste en la época del DDT? Sí, yo tengo mis años. ¿Oíste hablar del DDT? Sí. Bueno, adelante. ¿Qué otra cosa nos puedes orientar? No, bueno, en ese sentido, el llamado también, porque hay circunstancias que preocupan, por ejemplo, la viruela del mono. Hoy en día, desde el punto de vista internacional, se han dicho nuevamente que deberían usar mascarillas en los aviones. Entonces, parte de la desconfianza que puede tener la audiencia es que dicen, bueno, pero ¿por qué en Estados Unidos de repente quitan las mascarillas y las ponen? Porque dentro del manejo de este problema de salud ha habido interferencia política. En Estados Unidos el uso de la mascarilla fue un elemento político que lamentablemente entró dentro del debate y las mascarillas nunca debieron dejar de usarse en los aviones. Ahorita la están retomando porque la viruela del mono pudiera contagiarse principalmente por contacto, pero existe una posibilidad, sobre todo por secreciones respiratorias, un contacto estrecho de menos de 1 metro. Entonces, si uno está sentado en un avión al lado de una persona y esa persona está tosiendo, tiene distintos síntomas, uno pudiera contagiarse de influenza, de COVID o hasta de viruela del mono. Entonces, nuevamente insistir en el uso de la mascarilla es algo importante que no debieron dejar de hacer a pesar de que COVID estaba bajando, entre comillas. Esa es una confusión también. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes una alergia y vas al lado de un señor o señora que tose y tose y tose y tose? ¿Tú te levantas o qué haces tú? Oye, sí, lo que pasa es que un avión, uno ¿qué puede hacer? Ese es el problema con estas enfermedades, sobre todo COVID-19, que simula distintas cosas. Entonces, hay personas que lo llaman a uno de manera anecdótica y le llaman a uno y le dicen, oye, lo que pasa es que me mojé, me agarró el sereno, ese es el dolor de garganta que siempre me da, tengo el resfriado que siempre me da en esta época. Y uno le dice, hazte la prueba de hisopado porque probablemente tengas COVID-19 y salen positivos y se sorprenden, oye, pero no tengo fiebre, no tengo grandes malestar. Bueno, porque estás vacunado y las vacunas están evitando que tengas una infección severa. Tú estás hablando del hisopado. En Venezuela se están haciendo esas pruebas. Sí, lamentablemente no de la manera tan amplia como quisiéramos. Es una prueba costosa en privado. ¿Dónde se hace eso? Oye, ese es otro elemento que sería relevante, tener la información y no se tiene. El Estado tiene el deber en educación en salud, y parte del deber es informar dónde pudieran estar disponibles esas pruebas para hacerlas de una manera más amplia. ¿El Estado como Estado no ofrece esa vacuna? ¿O tú tienes que comprarla? El Estado, en cuanto a las pruebas diagnósticas, sí la ofrece, pero uno no sabe dónde están disponibles en esencia. Es una cuestión de información, de modo que la gente supiera, oye, en este sitio están haciendo las pruebas y yo pudiera hacerme. Aunque ha habido una limitación del número de pruebas. Las pruebas en el Estado las está garantizando gratuitas, igual que las vacunas. La vacuna en todo el mundo es gratuita y de algún modo el Estado está haciendo una labor en ese sentido, pero considero desde el punto de vista personal que está fallando en el aspecto de educación e información, y parte del problema es por no haber involucrado a la Academia Nacional de Medicina, a las sociedades científicas, para hacer un trabajo en conjunto desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de información e incluso desde el punto de vista de abordaje de esta enfermedad. Mira, yo veo que la gente que viaja muy poco control tiene. Incluso tú llegas a los Estados Unidos, con el caso de Miami, y pasas tranquilo. Sí. Aquí parece que son más estrictos cuando tú regresas, ¿no? Está bien que sean más estrictos porque nosotros somos más vulnerables como país. Nuestro sistema de salud no es igual que el de Estados Unidos y realmente nuestra población de alguna manera está golpeada por distintos factores y tenemos que cuidarnos. En Estados Unidos han sido muy relajados y por eso los casos están subiendo. Semanas atrás tenían alrededor de 50,000 casos por día, hoy en día tienen más de 120,000 casos por día. Ojo, no llega al 1,000,000 de casos que tuvieron en el momento de mayor pico, pero 120,000 casos por día, con más de 300 muertes por día, es una cifra importante que no puede ser menospreciada. Entonces, todavía COVID no ha desaparecido. En Estados Unidos tenemos mejor estadística porque ellos llevan muy bien sus estadísticas y al final sabemos que muchos de esos que se están hospitalizando y están falleciendo son personas no vacunadas. Y por eso sigo insistiendo en la vacunación. Quien no está vacunado hoy en día está cometiendo un grave error. Y el llamado es, infórmese por fuentes oficiales. Hay un desbordamiento de información inadecuada, falsa, que desorienta a las personas y lo hace tomar malas decisiones. No vacunarse es una mala decisión y deberían informarse mejor. ¿Vacunas piratas? No, con COVID-19 no existen vacunas piratas. De hecho, hubo gente que se quiso
enriquecer de una manera inadecuada y hasta hubo detenciones al principio porque cuando las vacunas estaban escasas, por supuesto que hubo gente que se aprovechó de manera inadecuada y eso cesó. Hoy en día las vacunas están disponibles en múltiples sitios. Mira, Figuera, ¿qué otra enfermedad nos amenaza a nosotros en este momento de crisis? Oye, en Venezuela las personas se preocupan más de la viruela del mono, por ejemplo, o de la hepatitis aguda, y nosotros tenemos problemas muy prevalentes en Venezuela, como pudiera ser malaria, tuberculosis. Preocupa que hepatitis A, años anteriores hubo un brote epidémico, y por ejemplo con la hepatitis A puntualmente es una enfermedad prevenible por vacunas. ¿Y la hepatitis B? La hepatitis B también es prevenible por vacunas, pero eso sí está colocándose dentro del programa ampliado de inmunizaciones, mientras que la vacuna hepatitis A no. El llamado a las autoridades es incorporar la vacuna hepatitis A, que son solo 2 dosis, y protegería a la población. Igualmente reincorporar rotavirus, reincorporar neumococo dentro del plan de vacunación nacional, y no se está haciendo, y lamentablemente hay niños que se están enfermando por rotavirus con una infección gastrointestinal que produce diarrea y vómitos y que puede causar la muerte por deshidratación a los niños, y es lamentable que eso ocurra por no estar vacunando. Entonces hay que mejorar la vacunación, hay que mejorar la cobertura. En polio preocupa que tenemos baja cobertura de vacunación. Solo 3 países en América tienen muy baja cobertura: Haití, Venezuela, Nicaragua, y está mal estar en ese grupo de los que no estamos cumpliendo los parámetros en vacunación dentro de América. Tú dices que en este momento en Venezuela no existe ningún caso de viruela del mono. Documentado no. Existe la posibilidad de que algún viajero venga y pueda tenerla, pero al final que eso represente una alarma para nosotros no. Pero es detectable que un viajero venga y le digan en el aeropuerto, ¿tú tienes eso? No. Entonces. No hay manera de saberlo, aunque aquí... ¿Y cuando vas a salir tampoco te detectan? No, al final clínicamente uno sospecha la viruela del mono, tiene una evolución clínica muy característica. Por ejemplo. Produce, después de uno tener un contacto estrecho, está ocurriendo más en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, porque tienen un contacto estrecho y ha sido el grupo que ha permitido una mayor diseminación, pero puede ocurrir en cualquier persona. Pero principalmente por un contacto estrecho. Entonces, si alguien estuvo fuera de Venezuela y empieza a tener fiebre, malestar, y a la semana le aparecen lesiones en piel, hay que sospechar viruela del mono. Explícame eso, ¿por qué el gay se contagia así, no la relación mixta, el hombre y la mujer? Oye, la infección está ocurriendo más en ciertos grupos porque de alguna manera ha ocurrido en eventos epidémicos. Han ocurrido... ¿Qué tiene que ver los gays con eso? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Ok. Bueno, te plantearon los gays, no solo los hombres, mujeres también. ¿Cómo es eso? Oye, ¿Cómo puede eso influir en la transmisión? No es que uno quiera discriminar, pero evidentemente hay personas que tienen promiscuidad o tienen relaciones y no necesariamente viene solo con hombres, puede ocurrir en mujeres, pero las personas que tienen una mayor frecuencia de relaciones con distintas personas pueden tener un riesgo mayor de presentar distintas enfermedades. Hoy en día preocupa en el mundo distintas cosas que están ocurriendo. Uno, por ejemplo, la gonorrea resistente a distintos tratamientos, la sífilis resistente a distintos tratamientos. ¿Eso volvió, la gonorrea? Sí, y está aumentando en el mundo al igual que la sífilis. Hoy en día también existe la shigella resistente a múltiples medicamentos. La shigella es una bacteria intestinal. Shigella, shigellosis. Es una bacteria intestinal, pero por distintas prácticas sexuales donde hay contacto con materia fecal, puede haber riesgo de infecciones. Entonces, igual ha pasado con hepatitis A, que también tiene un riesgo de transmisión por contacto con materia fecal. Entonces, lamentablemente, ciertas prácticas sexuales aumentan el riesgo de diseminación de distintas infecciones. Y en el caso de la viruela del mono, es por un contacto estrecho. No se transmite sexualmente, pero si uno abraza a una persona y con la piel, con las lesiones, y tiene contacto piel con piel, puede contagiarse. Entonces, no necesariamente es que queremos discriminar e indicar que esto es un problema solo para un grupo poblacional, pero de algún modo hay que tener conciencia de que ciertas prácticas culturales pueden llevar a un mayor riesgo. Hubo con la viruela del mono 3 focos de diseminación, uno en un sauna en Madrid, otro eventualmente en Bélgica y otro en una fiesta de la comunidad LGTBI en las Islas Canarias. Y pareciera que de ahí ha diseminado parte de los casos que están ocurriendo en el mundo. Hoy en día el llamado es a ser responsable con la sexualidad. ¿Cómo llamas tú ser responsable? Abstenerse. La abstención puede ser una medida porque, ¿qué pasa?
VIH-Sida generó mucho temor en la población mundial y las personas empezaron a tener monogamia mutua o ciertas medidas que ayudaban a prevenir distintas Y la enfermedades. atención no afecta las relaciones entre jóvenes, por ejemplo. Sí, y bueno, el uso de la preservativa y distintas cosas, pero lamentablemente VIH ya no es un problema porque existen tratamientos muy buenos. Las personas que están en tratamiento no contagian VIH. Hay medidas preventivas de profilaxis, preexposición que evitan el riesgo de VIH. VIH de algún modo dejó de ser un problema hoy en día, sobre todo con los tratamientos. El SIDA. Sí, es VIH-Sida. Ya no es un problema. Ya no es un problema como en el pasado. Si se tienen acceso a los medicamentos, ya no es un problema. ¿Hay casos de SIDA en Venezuela? Sí, eso sí es un problema en Venezuela porque no tenemos amplia disponibilidad de tratamiento y las pruebas diagnósticas, pero bueno, se está trabajando en eso. Pero hay que entender que lamentablemente ha habido quizás una tendencia a mayor promiscuidad desde que se ha controlado mejor el VIH-Sida y eso ha hecho que ha aumentado sífilis, gonorrea y distintas infecciones de transmisión sexual a nivel mundial. No estoy hablando de Venezuela, a nivel mundial. Y el llamado es a buscar ser responsable en ese sentido. Tú como médico especialista, infectólogo, ¿cuáles serían tus recomendaciones a la sociedad venezolana, a la población venezolana, a los jóvenes, a los viejos, a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera? Oye, con medidas muy básicas uno puede protegerse contra distintas infecciones. La potabilización del agua, entendemos que es responsabilidad del Estado, pero a veces la calidad del agua no es suficiente y uno tiene que empoderarse y buscar mejorar el agua que uno consume. Hervirla, por ejemplo. Por ejemplo, hervirla. En ese sentido, la recomendación es que por lo menos la ebullición sea de 1 minuto, no gastar tampoco mucha energía o gas en ese sentido, pero una vez que esté botando burbujitas, con 1 minuto suele ser suficiente. O también se puede potabilizar, se filtra el agua y se coloca cloro, que en Google se puede buscar cómo clorar el agua, que suelen ser poquitas gotas con varios litros de agua. Adicionalmente, el lavado de las manos a la hora de preparar los alimentos, después de ir al baño, es algo fundamental, o la higiene de las manos con el alcohol en gel para disminuir distintas enfermedades, y la vacunación. La vacunación es muy importante y el Estado tiene que invertir más en prevención, mejorando las coberturas de vacunación y ampliando el número de vacunas disponibles en Venezuela dentro del programa ampliado de inmunización. ¿Por qué después de ir al baño? ¿Es que hay algún contagio cuando tú estás ahí? Oye, las heces tienen muchas bacterias y las heces, hay personas que pueden tener bacterias patógenas. ¿Las dejan en la poseta? No, simplemente uno limpiarse puede tener restos de materia fecal en las manos y si uno no se lava las manos y tiene shigella, salmonela, hepatitis A, virus de hepatitis A o otros elementos y cocinas con eso, transmite la infección. Y por eso lamentablemente las personas que preparan alimentos y no se lavan adecuadamente las manos pueden ser potenciales diseminadores de infecciones. ¿De dónde le viene a la gente que está con los alimentos? ¿Vienen en los alimentos? No, muchas veces vienen en la materia fecal, pero también pueden venir los alimentos contaminados con aguas servidas. Si hay contaminación, por ejemplo, de las aguas residuales o servidas o cloacales del agua y uno prepara alimentos con aguas contaminadas, por supuesto que eso contamina. Por lo que veo, lo mejor es ser estítico. No, lo mejor es tomar las medidas de prevención y si va a cocinar, lave las manos. Si le cambió los pañales al bebé, lávese las manos. Si va a preparar los teteros, lávese las manos. Si botó la basura, lávese las manos. Ese es el mensaje también. Y lo que no tienen bebé. Bueno, tienen sí, que cuidar pero los algún momento ir al baño y después de ir al baño tiene que lavarse las manos. Obligatoriamente, cada momento. Claro. ¿Y si no hay agua? Si no hay agua, entonces lavarse las manos con comprar el potecito de agua y usar frasco como el que caga la señora esta aquí. Y usar alcohol en gel posteriormente si quiere para tener mejor higiene de las manos. Aquí veo que dice que la ONG y expertos alertan sobre nuevos brotes de enfermedades prevenibles por vacunas enfermedades. Sí, es parte de lo que he estado hablando, de que hay enfermedades prevenibles por vacunas como puede ser hepatitis A, hepatitis B, difteria, tétano, tosferina. Pero eso existe desde que uno nació. Sí, pero dejó de existir de hasta cierto punto. Y las punto. vacunas también, ¿no? Las vacunas han sido exitosas. Hoy en día las nuevas generaciones no conocen polio, no conocen lo que es la parálisis infantil y sería lamentable que las futuras generaciones lo conocieran porque no estamos haciendo el trabajo hoy en día de buscar erradicar esta enfermedad. Toda enfermedad, incluyendo la hepatitis, afecta a niños, adultos, jóvenes, mujeres, gays, a todos. A todos puede afectar. Son democráticamente responsables. Pero si uno está vacunado, equitativos, protegemos a los que están vacunados. Y ese también es el llamado con COVID-19. COVID
ha sido democrático hasta cierto punto, pero ha sido desequilibrado en cuanto a quienes mata, por decir. Y si una persona de edad avanzada o de más de 60, 70, 80 años no está vacunada y tiene obesidad, hipertensión, diabetes, y no está vacunada, está poniendo en riesgo su vida, porque le puede dar COVID con Omicron, que es menos grave, pero puede terminar complicándose. Entonces, hay que vacunarse. Hay vacunas que están disponibles gratuitamente en el país. Entonces, las amenazas en este momento, tú como infectólogo, son la hepatitis, el COVID. Hoy en día la mayor amenaza puede seguir siendo el COVID, porque es el que está generando un impacto mayor en el mundo y no hay que desestimarlo. Malaria está hacia el sur del país, pero es un problema relevante. Tuberculosis afecta sobre todo a personas desnutridas. Y hay personas que se preocupan por viruela del mono y hoy en día más riesgo puede representar cocinar con agua no potable o no lavarse las manos después de ir al baño. Entonces los problemas gastrointestinales de diarrea suele ser muy prevalente en Venezuela también. Y con medidas de higiene, potabilización de agua, podemos controlar esos problemas. ¿Qué otro peligro hay? Oye, realmente lo que más nos preocupa en Venezuela es lo que está pasando en salud. Ha habido una gran migración de recursos humanos porque en Venezuela no ven la alternativa de ejercer, ya sea desde el punto de vista económico, y muchas veces hay muchos temores. Y yo creo que es momento de trabajar en conjunto en el país para hacer las cosas en beneficio de todos. Los médicos no queremos de alguna manera sentirnos quizás perseguidos o no queremos de alguna manera sentir que nuestro esfuerzo no es remunerado adecuadamente. Y los médicos, las enfermeras y todos los que trabajan en salud. Entonces, creo que es momento del Estado de buscar invertir más en salud e incorporar los factores académicos y científicos para buscar hacer las cosas mejor desde el punto de vista técnico. Con 2 años de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, es lamentable que no se haya incorporado a la Sociedad Venezolana de Infectología, Pediatría, Puericultura, Medicina Interna, a la Academia Nacional de Medicina en las discusiones de qué hacer desde el punto de vista técnico. Pero siempre en un momento que podemos nuevamente trabajar en conjunto. Lo hemos hecho en el pasado y en el futuro lo podemos seguir haciendo. ¿Y por qué tú crees que no lo están tomando en cuenta? Oye, es una pregunta quizás para las autoridades del Estado, pero yo pienso que si la motivación es política es absurdo, porque hoy en día, desde el punto de vista político, a nosotros no nos interesa la política y muchos no nos gusta la política y queremos más bien hacer las cosas bien. ¿Sigue siendo un riesgo ir a visitar pacientes en los hospitales? Sí. Si tú tienes un familiar que está hospitalizado, la recomendación es no ir a verlo. Sí, es mejor no ir. Es inhumano eso. Pero, oye, es mejor no ir porque todavía hay infecciones que pueden uno contagiarse en los centros de salud. Y si uno es vulnerable es mejor evitarlo. ¿En los alrededores de los centros de salud puede circular esos virus? No, si uno está en espacios abiertos, pero entrar a un centro hospitalario siempre es un riesgo y por eso uno llama la atención de que todos los que estamos dentro de espacios clínicos hospitalarios debemos usar estrictamente las mascarillas. Eso es seguro, permanentemente seguro, para ustedes. Bueno, hay gente ustedes tienen casos, tengo información de que lamentablemente algunos médicos, muchos han sido víctimas de estas enfermedades, ¿no? Sí. Y es preocupante también, porque es la fuente directa. Y todavía trabajar en salud, por supuesto, es un riesgo, y por eso uno también habla, oye, ese riesgo que tenemos nosotros tiene que ser compensado. Tenemos riesgo de adquirir tuberculosis, difteria, sarampión, COVID, y cada vez que ha habido una epidemia o un brote epidémico, nosotros nos enfrentamos y hemos arriesgado nuestra integridad simplemente por el beneficio de la comunidad. Pero tú te ves muy sano, ¿no? Afortunadamente. Bueno, yo he estado vacunado, estamos usando mascarillas y estamos buscando dar el ejemplo en ese sentido también. Si tú vas a una clínica privada, ¿te puedes vacunar? No, las vacunaciones están ocurriendo principalmente a nivel público, aunque el Estado dio vacunas para vacunar centros privados, pero el personal que estaba en esos centros privados. En ese sentido... Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas a Walmart y te vacunas. Sí. A esa cadena de supermercados. Pero sí, sigue siendo gratuito. Por eso. Pero en las clínicas... Aquí no. No, en las clínicas los hospitales en general no vacunan. Y tampoco sería conveniente que vacunara un hospital, porque si uno está sano y va a un sitio donde hay personas enfermas, quizás sería un riesgo. Entonces, los sitios de vacunación tienen que ser sitios que sean seguros también para las personas que se están vacunando. Entonces, en un sitio donde hospitalizan personas con COVID, por ejemplo, no sería adecuado que yo me fuera a vacunar a ese sitio. Por eso es mejor en los centros ambulatorios y en los donde están vacunando hoy en día. 2 consejos finales para tu gente que te está oyendo aquí. Oye,
Desde el punto de vista de información, la desinformación ha sido uno de los elementos más importantes para que las personas que no se han vacunado no se vacunen o no estén vacunadas. La salud no se puede dejar en manos de rumores o falsas ideas o de ideas conspiranoicas. Si tiene dudas, consulte fuentes expertas, consulte con médicos especialistas en el área. Por ejemplo, yo soy infectólogo y puedo darles orientación en infectología, pero no en traumatología, no en obstetricia, porque no es mi especialidad. Entonces, busque información de fuentes confiables. La Sociedad Venezolana de Infectología, estamos haciendo un trabajo en redes. Ok. Pueden seguirnos por @SBinfectología y estamos a la orden. Y en esta situación económica, la gente tiene plata para pagarle a un infectólogo en la clínica privada. No, pero ha habido el apoyo, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela Ya. tiene una plataforma llamada SOS donde ha orientado gratuitamente a la población. Y más de ¿Dónde un qué? médico... ¿Está vacunado? No, ha orientado desde el punto de vista informativo Ya. o de orientación por telemedicina. Y nosotros los médicos nos llama medio mundo y más de una vez uno orienta en general sin cobrar Pero no trabajan absolutamente gratis. nada. Ustedes no trabajan gratis. Oye, todo el mundo tiene que tener algún tipo de... Y las vacunas son gratis. Sí, y ha sido el Estado el que ha sido responsable en adquirir las vacunas. Pero todos merecemos una justa Pero tú remuneración quieres por una nuestro vacuna esfuerzo. como médico para tus pacientes, tú la puedes pedir al Estado. Bueno, el Estado es el que determina dónde distribuir y colocar las vacunas que ya están dentro del sistema público. Por eso te estoy preguntando, si tú necesitaras, por ejemplo, para tu gente. Oye, yo Ok. también soy el superintendente de salud Aruta y lamentablemente a nosotros Ok. nos asignaron vacunas y duró 2 semanas, nos las volvieron a quitar, quizás para colocarlas en otro centro, pero nos encantaría en Baruta, en Ok. los pocos ambulatorios que tenemos, poder colaborar con la vacunación. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.